Julio de 1969. El Apolo 11 está listo para el lanzamiento. T-menos 25 segundos y contando. Todo en orden. Bermuda, 15. Bermuda, adelante. 14. Tras una década de trabajo, la NASA está a menos de 4 días de llevar a un hombre a la Luna. Iniciando secuencia de ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Despegue. Ha despegado. Creo que esta nación debería comprometerse a alcanzar el objetivo de llevar un hombre a la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo. Pero en 1961, cuando Kennedy prometió llevar a un hombre a la Luna, la NASA no tenía claro cómo lograrlo. Fue lo más audaz que la NASA se había propuesto hacer hasta ese momento. Si Estados Unidos dice que va a hacer algo, lo hace. Necesitaban un nuevo cohete capaz de semejante reto. Pero desarrollar una máquina tan colosal llevaría a la ciencia y a la ingeniería a su límite. Para esta gente el fracaso no era una opción, y lo que lograron es, como poco, extraordinario. Sigue siendo el cohete más potente jamás fabricado. Este programa relata la increíble historia de cómo la NASA construyó la máquina que llevaría al hombre a la Luna. Luz verde para entrar en órbita. Saturno 5. Noviembre de 1961. Pilotos de la NASA prueban el avión cohete X-15. Todo listo. Lanzamiento. El ángulo está bien, Bob. Alcanzó una velocidad de Mach 6. La NASA intentaba llegar al espacio. A 12,6 sigue bien. Esto es fantástico. Pero a espaldas de la opinión pública estadounidense, estos hitos de la ingeniería espacial fueron construidos con la tecnología de una fuente inesperada. Londres, Inglaterra, 1940. La Segunda Guerra Mundial continúa y Londres arde bajo incesantes bombardeos aéreos. Mientras tanto, en la Alemania nazi se llevan a cabo los planes de Hitler para crear una nueva arma de largo alcance. El cohete V2 es el primer misil balístico del mundo y dejará a Gran Bretaña indefensa. Pero el V2 les salió muy caro a los nazis. Estas pruebas iniciales supondrían los primeros pasos hacia los vuelos espaciales tripulados. Y el cerebro que estaba detrás del cohete V2, el científico Wernher von Braun, se convertiría en un inesperado colaborador del programa espacial estadounidense. Al final de la guerra, agentes estadounidenses capturaron a más de 100 científicos alemanes, entre ellos von Braun, y los reclutaron para que diseñaran armas para su ejército. La historia de la llegada de von Braun a Estados Unidos comienza mucho antes. Estaba claro que los aliados iban ganando la guerra, así que tenían que decidir ante quién se iban a rendir. Les preocupaba el tratamiento que podrían recibir por parte de los rusos, así que les quedaba Estados Unidos. Von Braun y su equipo desembarcaron en Estados Unidos en septiembre de 1945 con 15 toneladas de documentos y más de 100 cohetes V2. La supremacía espacial era crucial. Dejaba claro al resto del mundo que teníamos superioridad tecnológica ante nuestros rivales. Y por eso, el país se llevó una sorpresa cuando los rusos pusieron en órbita el primer satélite artificial. 4 de octubre de 1957. Todos los habitantes del planeta han oído hablar de él. Muchos lo han visto. Y todos han leído algo sobre el tema. En 1957, Estados Unidos presenció espectaculares victorias soviéticas en el espacio que impactaron al país. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial del mundo. El Sputnik provocó un terremoto en Estados Unidos. Fue un acontecimiento mundial.
Los estadounidenses se quedaron muy sorprendidos cuando una dictadura les adelantó en la carrera espacial y puso en órbita el primer objeto alrededor de la Tierra. Todos los días daba la vuelta a la Tierra 16 veces. Sobrevolaba territorio norteamericano y no había nada que pudieran hacer al respecto. Por eso les afectó tanto. El 3 de noviembre de 1957, el segundo satélite artificial de la Tierra entró en órbita. Un mes después, Estados Unidos volvió a sufrir una humillación cuando el Sputnik 2 puso en órbita un ser vivo, una perra llamada Laika. No llevaba a bordo un transmisor de radio primitivo, sino un organismo vivo complejo, la perra Laika. Fue un gran salto tecnológico y también psicológico. 6 de diciembre de 1957. A la desesperada, Estados Unidos recurrió al Vanguard. Casi 200 periodistas de todo el mundo llegaron para el gran acontecimiento. Y en la sala de control, la tensión seguía aumentando. El prestigio de Estados Unidos nunca había estado más bajo que en este momento, el 6 de diciembre de 1957. Es una sensación horrible cuando las cosas no salen bien o cuando no le salen bien a tus colegas. Te sientes fatal por el resto de ingenieros. Mientras la gente seguía admirando el logro del Sputnik, a este lo llamaban Kaputnik porque no llegó a ningún lado. Fue en ese momento cuando el ejército estadounidense, con Wernher von Braun, se decidió a lanzar un satélite en 60 días. Von Braun y su equipo lanzaron el primer satélite estadounidense el 31 de enero de 1958. Misiles, ignición. Base principal. Despegue. Tras haberse tropezado con todas las vallas durante la carrera, a Estados Unidos le esperaba una humillación más con el vuelo de Yuri Gagarin. Fue el primer humano que orbitó alrededor de la Tierra. Eso fue todo. Completó una órbita y aterrizó con éxito. He dicho que eso fue todo, pero tenemos que recordar que cada segundo recorría 8 kilómetros y aterrizó como un héroe mundial. La Unión Soviética lo identificó con las posibilidades de una sociedad comunista. Eso puso mucha presión sobre la Casa Blanca. ¿Cómo habían dejado que nuestro país se quedara tan atrás? ¿Cómo era posible que los rusos lanzaran un satélite artificial y luego a un ser humano? A los estadounidenses esto les afectó mucho. En aquel momento, Kennedy dijo, tendremos que recibir más golpes, pero saldremos adelante. Ese era su plan. Bajar la cabeza, concentrarse y continuar. Mayo de 1961. Un mes después, Estados Unidos respondió con el proyecto Mercury y lanzó al astronauta Alan Shepard, que se convirtió en el primer estadounidense en salir al espacio. Y despegue. Recibido, despegue y el reloj está en marcha. Aquí Freedom 7, os recibo alto y claro. El control es suave. Unas vistas preciosas. Aunque el vuelo de Shepard fue un éxito, el presidente Kennedy creía que Estados Unidos debía demostrar al mundo que podía superar cualquier logro soviético. El presidente Kennedy comienza un recorrido de 4 instalaciones espaciales en Huntsville, Alabama, donde ha sido recibido por el doctor Wernher von Braun, director de este centro de investigación y desarrollo. Creo que esta nación debería comprometerse a alcanzar el objetivo antes de que acabe esta década
de llevar un hombre a la Luna y traerlo sano y salvo de vuelta. Ningún proyecto espacial durante este periodo será más impresionante para la humanidad o más importante para la exploración de largo alcance del espacio. Y ninguno será tan caro o difícil de lograr. Ve con Dios, John Glenn. Gravedad cero y me encuentro bien. Oh, esa vista es tremenda. La promesa de Kennedy inspiraría al pueblo estadounidense, calmaría la histeria y formaría un ejército de ingenieros que asumiría el reto. En 1963, la NASA no tenía mucha idea sobre cómo construir un cohete capaz de salir de la órbita terrestre. El diseño favorito de Von Braun era un cohete colosal conocido como el Nova, capaz de lanzar un gran módulo lunar. Esta pesada nave volaría directamente a la Luna para aterrizar en su superficie antes de regresar a la Tierra. El diseño del Nova acabó siendo abandonado debido a su coste y complejidad. La NASA optó por un diseño alternativo, un vehículo más pequeño compuesto por 3 fases principales. Compuestas por depósitos de combustible y motores, cada fase individual ardería en un momento concreto del lanzamiento. Este diseño permitía que el pesado depósito de combustible y los motores fueran descartados después de usarlos, reduciendo el peso del cohete según fuera ascendiendo. Este cohete se convertiría en el icono del programa Apolo, el poderoso Saturno V. El Saturno V enviaría una pequeña nave Apolo a la Luna. Al contrario que el Nova, la nave espacial Apolo estaría compuesta por 2 módulos y solo un ligero módulo de aterrizaje bajaría a la superficie de la Luna. Luego, ese módulo se acoplaría a la nave principal y regresaría a la Tierra. En 1963 ya había comenzado la construcción del poderoso Saturno V con los motores más potentes jamás fabricados. Sería capaz de llevar a su tripulación más allá de la órbita terrestre. El Saturno V daría ventaja a Estados Unidos en la carrera espacial, pero construir un vehículo tan colosal requeriría ingeniería de precisión a una escala sin precedentes. El programa lunar Apolo fue una tarea hercúlea en la que participaron 375.000 personas en su momento álgido. La variedad de habilidades requeridas era mucho más amplia de lo que cualquier empresa podría cubrir. Las posibilidades de éxito se maximizarían al reunir a las mentes más brillantes de las principales compañías de Estados Unidos. Bajo la dirección de Von Braun, Boeing, North American Aviation, Douglas Aircraft Company y el gigante informático IBM participaron en el proyecto Saturno y se construyeron nuevas plataformas de lanzamiento, centros de control y enormes complejos de apoyo por todo el país. La primera fase del Saturno V tenía 2 componentes principales, los depósitos de combustible y los gigantescos motores F-1. Medía 42 metros de alto y sería la sección más grande del Saturno V, aunque la mayoría de su masa sería propergol. Los depósitos estarían llenos de queroseno y oxígeno líquido para 5 motores F-1. Mucha gente se olvida de los depósitos de combustible, pero hay que recordar los desafíos. La temperatura más baja de la Tierra suele rondar los 88 grados bajo cero en la Antártida, y tenemos que bajar bastante de esas temperaturas para que los depósitos sean eficientes. El oxígeno tiene que enfriarse muchísimo para alcanzar un estado líquido y conseguir la cantidad de oxígeno necesaria para poner el Saturno V en órbita. Así que para empezar, los depósitos de combustible tienen que funcionar como los mejores termos criogénicos del mundo, pero no pueden pesar demasiado, porque no abandonarían el suelo. Ante estos retos, llevaron la ciencia hasta el límite. Los 5 motores F-1 se encargarían del trabajo pesado, poniendo el vehículo de 3.000 toneladas a más de 8.000 kilómetros por hora. El Saturno V era alucinante, pero no iría a ninguna parte a no ser que tuviera la potencia necesaria, y ahí entraba en juego el motor F-1.
Cada uno de ellos producía más de 620 toneladas de empuje. Habían empezado a desarrollar el F1 en 1955, pero el conjunto de 5 motores necesario para impulsar la primera fase llevaría la tecnología de la época a su límite. Durante las pruebas, descubrieron algo que pondría en peligro toda la misión Apolo. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentaron fue la inestabilidad de la combustión. Los motores individuales quemaban 3 toneladas de combustible por segundo. Imaginaos todo ese combustible desapareciendo. Es algo extraordinario. El paso de esa cantidad de combustible a un recipiente de gas ardiente es un proceso físico muy complejo. La causa se encuentra en el interior del motor. Un flujo desigual de combustible aumenta el empuje, elevando la presión y restringiendo el suministro de combustible, lo cual reduce el empuje. Entonces, la menor presión causa un aumento de combustible empujando el motor. El ciclo continúa con consecuencias fatales. Así conseguían una llama de empuje que giraba a toda velocidad por el interior de la cámara de combustión, cada vez más y más rápido. Esto causaba una gran inestabilidad y fallaban un motor tras otro después de los primeros segundos. Y creedme, cuando un motor con la potencia del F1 falla, lo hace de manera espectacular y catastrófica. Miles de ingenieros trabajaron sin descanso para resolver el problema y acabaron descubriendo que instalando unos deflectores para equilibrar el flujo de combustible, conseguían una llama más suave y estable. Cuando pienso en los retos a los que se enfrentaron, en una época en la que no tenían modelos de dinámica de fluidos computacional en superordenadores, lo que lograron en esos pocos años es extraordinario. Para ellos, el fracaso no era una opción. Sabían que el tiempo era fundamental, que se trataba de un objetivo nacional, y se entregaron a la tarea apasionadamente. Cuando se encontraron con dificultades, y en el caso de las pruebas del motor F1, vaya que sí las hubo, no se rindieron, aprendieron de sus errores y siguieron adelante. Aunque los motores F1 solo funcionarían durante 2 minutos y medio, son una obra maestra de ingeniería. Y a día de hoy siguen siendo los motores de una sola cámara de combustible líquido más potentes jamás construidos. En paralelo al desarrollo de la primera fase, empezaron a trabajar en la construcción de la nave espacial Apolo, que llevaría a los astronautas hasta la Luna y los traería de vuelta. Pero para probar esta fase necesitaban un nuevo cohete. La construcción del Saturno 1B comenzó de manera inmediata. Con una segunda fase más potente, este vehículo pondría en órbita una nave espacial Apolo tripulada para un vuelo de prueba. La NASA seleccionó a 16 nuevos astronautas para 10 misiones tripuladas que constituían el pionero proyecto Géminis. Este proyecto desarrollaría técnicas imprescindibles para el futuro éxito de una misión lunar. El programa espacial iba cogiendo impulso y el pueblo estadounidense compartía una sensación de optimismo. Pero un día de 1963 todo cambió. Todo es bastante confuso, pero han disparado al vehículo presidencial mientras atravesaba el centro de Dallas. Acaban de informarnos de que han disparado al vehículo de Kennedy. Hemos hablado con el departamento de policía y nos han confirmado que... Todavía no hay un informe sobre la gravedad de las heridas del presidente. Un policía se tiró al suelo, sacó la pistola y gritó ¡abajo! Y en la otra acera un hombre... Según nos han informado, tanto el gobernador Connolly y el presidente podrían haber resultado heridos durante este intento de asesinato. Según fuentes extraoficiales, tanto el presidente como el gobernador Connolly resultaron heridos en el tiroteo. Señoras y señores, el presidente ha muerto en el Hospital Parkland de Texas. En aquel momento, todos sentimos lo que fue una gran pérdida. Se quedó grabado en la memoria de todos los que vivían en Estados Unidos.
Porque lo que Kennedy había hecho era crear un sueño. El sueño de un líder joven, un visionario que creyó poder transformar un mundo que corría peligro por la amenaza de una guerra nuclear. Que el pueblo estadounidense se podía movilizar para hacer del mundo un lugar mejor. Pero en lugar de desmoralizarse, provocó una respuesta de determinación absoluta de que pasara lo que pasara, un estadounidense pisaría la Luna antes de que terminara la década. La NASA, pese a todo, continuó con el proyecto Géminis. Reloj en marcha. Buen viaje, Molly Brown. Realizaron grandes avances para hacer realidad el sueño de Kennedy y mostrar al mundo el país en que creía. Madre mía, es una experiencia fantástica. Me siento genial. El proyecto Géminis tuvo un papel crucial. 10 misiones tripuladas tenían que poner a prueba todas las tecnologías que serían esenciales si el proyecto Apolo quería superar el reto de aterrizar en la Luna. Lo vemos por debajo. ¿Cómo conseguir que dos naves espaciales que orbitan alrededor de la Tierra a 8 kilómetros por segundo logren acoplarse? Recibido. ¿Cómo lo ves? Está genial. ¿Podría un ser humano sobrevivir 14 días en lo que llamamos un entorno de microgravedad? ¿Cómo te sientes al haber logrado un nuevo récord para Estados Unidos? Ya era hora. Sí, enhorabuena. Vuelos de mayor duración, maniobras de acoplamiento y paseos espaciales fueron practicados y perfeccionados por las tripulaciones Géminis para el programa Apolo. La construcción de la tercera fase del Saturno V estaba a cargo de la Douglas Aircraft Company. La tercera fase tenía dos elementos principales y requería que su motor J2 funcionase dos veces. El motor primero pondría la nave en la órbita terrestre y luego volvería a arder para poner la nave rumbo a la Luna. Pero durante las pruebas del J2, los ingenieros se encontraron con un grave problema. Todo el ensamblaje explotó, destruyendo el motor y dañando gravemente el soporte de prueba. Los tanques esféricos diseñados para presurizar el sistema de combustible habían estallado. Una soldadura había fallado y la metralla provocó una enorme explosión que destruyó el motor y también dañó el soporte de prueba. Durante la investigación, descubrieron que la soldadura de la esfera no era la que habían especificado. Y eso, combinado con las múltiples pruebas de presión que pasó la esfera, debilitó el ensamblaje, causando ese fallo. Soldar el depósito de combustible del Saturno V demostró ser un gran reto. Realizaron sofisticadas modificaciones en el equipo para hacer las soldaduras de calidad suficiente para soportar el estrés de un vuelo espacial. Todas las soldaduras fueron inspeccionadas y sometidas a pruebas hasta su destrucción. El secreto del diseño del Saturno V se encuentra en la experiencia de los primeros ingenieros alemanes. Su inflexible determinación de hacer pruebas, pruebas y más pruebas, junto con el desarrollo de un sistema tras otro, fueron el motivo de que el programa Saturno funcionara tan bien. A pesar de un progreso constante en la primera y tercera fase, la segunda fase del Saturno V en North American Aviation estaba dando problemas. Debido a los nuevos diseños de la nave espacial Apolo, el Saturno V pesaba demasiado y la reducción de peso debía producirse en la segunda fase. El diseño original de la segunda fase usaba dos depósitos de combustible,
Convertirlo en un solo depósito con una mampara común que separara los dos líquidos acortaría la segunda fase y reduciría drásticamente su peso. Pero esto enfrentó a los ingenieros de la segunda fase a uno de los mayores desafíos de toda la construcción. Dos líquidos increíblemente fríos y muy inflamables solo estarían separados por una fina capa aislante. Esa mampara común fue uno de los mayores problemas a los que se enfrentaron. Entre los dos fluidos criogénicos había una diferencia de 70 grados. El hidrógeno estaba a menos 252 y el oxígeno al otro lado de esa fina pared a menos 182. No podía haber ninguna fuga térmica. Y la tecnología se llevó al límite respecto a los materiales necesarios para esta mampara común. Y todo esto estaba pasando en paralelo al desarrollo de las distintas fases. En mayo de 1965, la segunda fase más corta y ligera estaba casi terminada y simultáneamente estaba construyéndose la unidad instrumental. Esta sección circular del cohete, de 6,7 metros de diámetro, se colocaría por encima de la tercera fase. Fabricado por IBM, este anillo contenía los sistemas de vuelo, orientación, detección y giroscopios del Saturno V. Durante la ignición hay que controlar el flujo de combustible a las cámaras de combustión y también la dirección del impulso. Los motores están diseñados para moverse y dirigir el vehículo. Tienen que seguir moviéndose para mantener el rumbo. Tenían que controlar ordenadores que recibían señales de varios sensores e indicaban cómo inclinar los motores para producir el empuje en la dirección necesaria. Hay que tener en cuenta cómo eran los ordenadores en los años 60. Los portátiles actuales tienen mucha más potencia. Pero, como con muchos aspectos del programa Apolo, los pequeños pasos que dieron para mejorar la tecnología y aplicarla en nuevos ámbitos forman parte de la historia que nos llevó hasta los portátiles, los ordenadores de a bordo de los coches y todo lo demás. Indirectamente, esos avances acabaron beneficiando a la sociedad. Mientras, la Lockheed Propulsion Company había diseñado y construido el sistema de escape para el lanzamiento. El Saturno V medía 110 metros de alto. En los últimos 10 metros, unida al módulo de mando, donde irían los astronautas, estaba la torre de escape. Básicamente servía para llevar a los astronautas a un lugar seguro en caso de que fallara el vehículo. El motor del cohete separaría el módulo de mando en el que estarían los astronautas del cohete y lo dirigiría hacia el mar. El módulo de mando caería en el agua bajo los paracaídas. Con los astronautas fuera de peligro, sería recuperado por la Armada estadounidense. En 1966 los éxitos se sucedieron y parecía que nada podría detener al programa Apolo. Pero en enero de 1967 se produjo un desastre. Los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee subieron a bordo de un Saturno 1B para una prueba rutinaria de lanzamiento estático. Pero después de cerrar la cápsula, se produjo un incendio. En un entorno de oxígeno puro, el fuego atravesó la nave espacial y mató en segundos a los astronautas atrapados. El incendio del Apolo fue muy traumático. Todos esperábamos tener dificultades y problemas, pero no nos dimos cuenta de que el diseño de la propia nave tenía graves fallos de ingeniería. Así que el incendio fue fatal para la moral del equipo.
El propio Gus Grissom dijo que era de esperar que muriera gente en este negocio y que no deberían detenerse a pesar de la pérdida de vidas. Por desgracia, la suya fue una de las que se perdió. Pero igual que la muerte de Kennedy no había debilitado su intención de cumplir con su compromiso, estas 3 muertes no tuvieron ningún efecto negativo en el esfuerzo, determinación y resolución de seguir adelante y llegar a la Luna al final de la década. El programa Apolo se retrasó mientras los ingenieros de la NASA aplicaban nuevas medidas de seguridad contra el fuego. Noviembre de 1967. El fin de la década se acercaba y la NASA abandonó su política de pruebas graduales y decidió realizar una prueba de vuelo más arriesgada. Todas las fases del vehículo fueron montadas en el Centro Espacial Kennedy y el primer cohete Saturno V sería lanzado como el Apolo 4. Todo listo. 30 segundos y contando. Después de años de innovaciones en ingeniería espacial, el primer Saturno V de la NASA, que había costado $135 millones, estaba listo para despegar. Vale, controladores de vuelo, tranquilidad. Última comprobación, propulsión, listo, retro, listo, FIDO, listo, IDO, listo. ¿Listos para el lanzamiento? Afirmativo, estamos listos. Ignición. Todos los motores están funcionando. Y despegue. Ha despegado a las 7 de la mañana, hora estándar del este. Fue una escena extraordinaria. Una visión impactante. El peso de un acorazado que se elevaba en vertical por el aire. Fue impresionante. El Apolo 4 dio un gran paso hacia el sueño de pisar la Luna. Pero antes de que los astronautas pudieran pilotar el potente Saturno V, debían realizar más pruebas. La NASA lanzó el Apolo 6, el segundo Saturno V sin tripulación, en abril de 1968. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y despegue. Ha despegado a las 7 de la mañana, hora estándar del este. 5 segundos de vuelo y todo va bien. Inicio de cabeceo y balanceo del vehículo. Se dirige al azimut a 72 grados. Los 5 motores F1 están funcionando. Todo va bien en cuanto a la seguridad. La NASA esperaba otro vuelo perfecto, pero poco después del lanzamiento, el Saturno V empezó a sufrir violentas sacudidas. Si las vibraciones continuaban, el vehículo quedaría destrozado. Esa vibración se conoce como efecto Pogo. Los ingenieros de la NASA la habían visto otras veces, pero nunca a esa escala. El efecto Pogo es básicamente una vibración que ocurre a lo largo del cohete. Creada por el movimiento del cohete, afecta al flujo de combustible, varía el empuje y puede llegar a destruir el vehículo. Al finalizar la combustión de la primera fase, las vibraciones disminuyeron. Pero el daño causado estaba a punto de hacerse evidente. 4 minutos después de la ignición de la segunda fase, 2 de los motores J2 perdieron potencia y se apagaron. Nos han informado de la pérdida de los motores 2 y 3. Con 2 motores menos, la NASA se preparó para abortar la misión, pero el resto de motores corrigió la trayectoria y el cohete llegó a la órbita. Después de este precario vuelo, la NASA investigó el problema del efecto Pogo. Sus ingenieros descubrieron que las vibraciones habían roto un conducto de combustible causando el fallo de los motores. Los datos de vuelo del Apolo 6 también revelaron que los astronautas no habrían sobrevivido a las violentas vibraciones si hubieran estado a bordo. La NASA debía eliminar el efecto Pogo. En un momento dado, la NASA tuvo unos 1000 ingenieros trabajando en el problema del efecto Pogo. Decidieron poner en práctica en los siguientes vuelos
Los sistemas de supresión de pogo que habían desarrollado, pero no habían aplicado debido a su complejidad, coste y los retrasos que hubieran causado. Aunque los ingenieros aplicaron medidas de supresión a los motores F1 de la primera fase, pasaron varias misiones tripuladas antes de que solucionaran el grave efecto pogo de los motores J2 de la segunda fase. En octubre de 1968, los astronautas Isley, Shira y Cunningham volaron a bordo de un Saturno 1B en la misión Apolo 7, la primera misión tripulada del programa. Empuje correcto, lo que queríamos. Balanceo. Recibido. Listos para entrar en órbita. Listos para entrar en órbita. Dieron un repaso general a los sistemas de la nave Apolo en órbita. Recibido. Buenos días a todos los telespectadores. 3, 2, 1, ya. Houston ha aprobado la ignición. Ignición. Los niveles están bien. Vamos bien. Buen trabajo. Todo funcionó a la perfección. Ya estaban listos para llegar más allá. Diciembre 1968. La NASA se acerca a la fecha límite de Kennedy con el Apolo 8, que sería el primer vuelo tripulado del Saturno V y la primera vez que la humanidad intentaría volar más allá de la órbita terrestre, en dirección a la Luna. Era lo más audaz que la NASA había intentado a lo largo de su historia. El reto no era solo llegar a la Luna, sino regresar. El Apolo 8 fue probablemente la decisión más arriesgada que había tomado la NASA en la historia de los vuelos espaciales. Después de años de diseño, desarrollo y pruebas, el Saturno V estaba en manos de la tripulación del Apolo 8, los astronautas Anders, Lovell y Borman. Comienza el vuelo. Reloj en marcha. ¡Quitad la torre! Fuera la torre. Recibido. El lanzamiento de un cohete es un ataque a los sentidos. Te castañetean los empastes. Te da una sacudida interna. Sabíamos a dónde se dirigía el vehículo y teníamos muchas esperanzas puestas en él, no solo por las 3 personas que iban a bordo o por las miles de personas que habían participado en el programa. Pensábamos que el proyecto Apolo representaba el espíritu de la humanidad. Apolo 8, aquí Houston. La trayectoria parece correcta. Cambio. Estábamos abandonando la Tierra, rompiendo un vínculo con nuestro planeta para colocar a unos hombres en la fuerza gravitatoria de la Luna. Se me pusieron los pelos de punta. ¿Estáis listos para la inyección translunar? Cambio. Listos para inyección translunar. Cuando la tercera fase se encendió para dirigirse a la Luna, vi que la velocidad no hacía más que aumentar en los controles. Y fue increíble. El Apolo 8 orbitó 10 veces alrededor de la Luna y en la Nochebuena de 1968 realizó una retransmisión televisiva histórica. Para toda la gente que está en la Tierra, la tripulación del Apolo 8 tiene un mensaje que nos gustaría transmitir. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Tras comprobar el funcionamiento del Saturno V, la NASA aceleró para lograr aterrizar en la Luna. En marzo de 1969, el Apolo 9 orbitó la Tierra durante 10 días, llevando a cabo el primer vuelo de prueba tripulado del módulo lunar. 3, 2, 1. Retrocohetes. Ignición confirmada. 2 meses después, el Apolo 10 regresó a la Luna para practicar procedimientos de aterrizaje, volando con el módulo lunar a solo 12 kilómetros de la superficie. Estamos muy abajo, Charlie. Recibido, la trayectoria es correcta. Puede sonar cursi, pero es un paisaje de otro mundo. Tras completar las pruebas, estaban preparados para intentar llevar a cabo un alunizaje. 16 de julio de 1969. Los astronautas del Apolo 11, Armstrong, Aldrin y Collins, subieron a bordo del Saturno V. Todo listo. 20 segundos.
Sistemas correctos, todo correcto. 11, 10, 9. Iniciamos secuencia de ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todos los motores encendidos. Despegue. Ha despegado. A las 13:32, el Apolo 11 ha despegado. 4 días después, Neil Armstrong pisó la Luna haciendo realidad el sueño de Kennedy y asegurando la superioridad estadounidense en la carrera espacial. Es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Durante las siguientes 6 misiones, el Saturno V salió siempre victorioso. Entre 1968 y 1972, 24 hombres volaron a la Luna y 12 caminaron por su superficie. Pocas veces me había sentido tan orgulloso, os lo aseguro. La NASA fue adquiriendo confianza y las naves aterrizaron en terreno montañoso y valles en misiones de superficie que duraron hasta 3 días. Vaya, Houston, la belleza de este sitio es totalmente increíble. Pero el 7 de diciembre de 1972, el hombre abandona la Luna por última vez. ¡Qué viaje! El Apolo 17 cerró un capítulo extraordinario en la historia de los vuelos espaciales. En 1973, el último vuelo del Saturno V lanzó la primera estación espacial estadounidense, y la misión de este extraordinario vehículo llegó a su fin. El legado del Saturno V es el número de científicos, ingenieros y profesores que fueron inspirados por ese magnífico y enorme cohete en la plataforma de lanzamiento. Yo pertenezco a la generación que algunos llaman los niños del Apolo. Hizo que me interesara por la ciencia y las matemáticas desde que tengo uso de razón. El Saturno V era un vehículo impresionante. No cabía duda. Era el pináculo de la ingeniería y el símbolo de que el hombre casi había desafiado las leyes de la naturaleza. Como diciendo, puedo hacer lo que quiera, apartaos de mi camino. Sigue siendo el cohete más potente que se ha lanzado desde la superficie de la Tierra. Su propósito, todo lo que representaba, era ir en busca de respuestas a preguntas que se remontan al inicio de los tiempos. ¿Qué somos? ¿Qué hay ahí fuera? ¿Qué es la Luna? ¿Cómo será caminar sobre ella? El Saturno V nos demostró que podíamos hacerlo y ya es hora de que lo hagamos de nuevo. Nos gustaría dar las gracias a todos los estadounidenses que construyeron esta nave espacial, que participaron en la construcción, el diseño, las pruebas, y que se dedicaron a ello en cuerpo y alma. A todas esas personas, esta noche os damos las gracias. Que Dios os bendiga. Buenas noches desde el Apolo 11. El Saturno V sigue siendo el vehículo más potente jamás construido y siempre será considerado uno de los mayores logros tecnológicos de la humanidad. Para que diseñaran armas para su ejército. La historia de la llegada de Von Braun a Estados Unidos comienza mucho antes. Estaba claro que los aliados iban ganando la guerra
Así que tenían que decidir ante quién se iban a rendir. Les preocupaba el tratamiento que podrían recibir por parte de los rusos. Así que les quedaba Estados Unidos. Von Braun y su equipo desembarcaron en Estados Unidos en septiembre de 1945 con 15 toneladas de documentos y más de 100 cohetes V2. La supremacía espacial era crucial. Dejaba claro al resto del mundo que teníamos superioridad tecnológica ante nuestros rivales. Y por eso el país se llevó una sorpresa cuando los rusos pusieron en órbita el primer satélite artificial. 4 de octubre de 1957. Todos los habitantes del planeta han oído hablar de él. Muchos lo han visto. Y todos han leído algo sobre el tema. En 1957, Estados Unidos presenció espectaculares victorias soviéticas en el espacio que impactaron al país. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial del mundo. El Sputnik provocó un terremoto en Estados Unidos. Fue un acontecimiento mundial. Los estadounidenses se quedaron muy sorprendidos cuando una dictadura les adelantó en la carrera espacial. Es una sensación horrible cuando las cosas no salen bien o cuando no le salen bien a tus colegas. Te sientes fatal por el resto de ingenieros. Mientras la gente seguía admirando el logro del Sputnik, a este lo llamaban Kaputnik porque no llegó a ningún lado. Fue en ese momento cuando el ejército estadounidense, con Wernher von Braun, se decidió a lanzar un satélite en 60 días. Von Braun y su equipo lanzaron el primer satélite estadounidense el 31 de enero de 1958. Misiles, ignición. Base principal. Despegue. Tras haberse tropezado con todas las vallas durante la carrera, a Estados Unidos le esperaba una humillación más con el vuelo de Yuri Gagarin. Fue el primer humano que orbitó alrededor de la Tierra. Eso fue todo. Completó una órbita y aterrizó con éxito. He dicho que eso fue todo, pero tenemos que recordar que cada segundo recorría 8 kilómetros y aterrizó como un héroe mundial. La Unión Soviética lo identificó con las posibilidades de una sociedad comunista. Eso puso mucha presión sobre la Casa Blanca. ¿Cómo habían dejado que nuestro país se quedara tan atrás? ¿Cómo era posible que los rusos lanzaran un satélite artificial? Julio de 1969. El Apolo 11 está listo para el lanzamiento. De menos 25 segundos y contando. Todo en orden. Bermuda, 15. Bermuda, adelante. 14. Tras una década de trabajo, la NASA está a menos de 4 días de llevar a un hombre a la Luna. Iniciando secuencia de ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Despegue. Ha despegado. Creo que esta nación debería comprometerse a alcanzar el objetivo de llevar un hombre a la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo. Pero en 1961, cuando Kennedy prometió llevar a un hombre a la Luna, la NASA no tenía claro cómo lograrlo. Fue lo más audaz que la NASA se había propuesto hacer hasta ese momento. Si Estados Unidos dice que va a hacer algo, lo hace. Necesitaban un nuevo cohete capaz de semejante reto. Pero desarrollar una máquina tan colosal llevaría a la ciencia y a la ingeniería a su límite. Para esta gente el fracaso no era una opción, y lo que lograron es, como poco, extraordinario. Sigue siendo el cohete más potente jamás fabricado. Este programa relata la increíble historia de cómo la NASA construyó la máquina que llevaría al hombre a la Luna. Luz verde para entrar en órbita. Saturno V. Noviembre de 1961. Pilotos de la NASA prueban el avión cohete X-15. Todo listo. Lanzamiento. El ángulo está bien, Bob.
alcanzó una velocidad de Mach 6. La NASA intentaba llegar al espacio. A 12,6 sigue bien. Esto es fantástico. Pero a espaldas de la opinión pública estadounidense, estos hitos de la ingeniería espacial fueron construidos con la tecnología de una fuente inesperada. Londres, Inglaterra, 1940. La Segunda Guerra Mundial continúa y Londres arde bajo incesantes bombardeos aéreos. Mientras tanto, en la Alemania nazi se llevan a cabo los planes de Hitler para crear una nueva arma de largo alcance. El cohete V2 es el primer misil balístico del mundo y dejará a Gran Bretaña indefensa. Pero el V2 le salió muy caro a los nazis. Estas pruebas iniciales supondrían los primeros pasos hacia los vuelos espaciales tripulados. Y el cerebro que estaba detrás del cohete V2, el científico Wernher von Braun, se convertiría en un inesperado colaborador del programa espacial estadounidense. Al final de la guerra, agentes estadounidenses capturaron a más de 100 científicos alemanes, entre ellos von Braun, y los reclutaron y puso en órbita el primer objeto alrededor de la Tierra. Todos los días daba la vuelta a la Tierra 16 veces. Sobrevolaba territorio norteamericano y no había nada que pudieran hacer al respecto. Por eso les afectó tanto. El 3 de noviembre de 1957, el segundo satélite artificial de la Tierra entró en órbita. Un mes después, Estados Unidos volvió a sufrir una humillación cuando el Sputnik 2 puso en órbita un ser vivo, una perra llamada Laika. No llevaba a bordo un transmisor de radio primitivo, sino un organismo vivo complejo, la perra Laika. Fue un gran salto tecnológico y también psicológico. 6 de diciembre de 1957. A la desesperada, Estados Unidos recurrió al Vanguard. Casi 200 periodistas de todo el mundo llegaron para el gran acontecimiento. Y en la sala de control, la tensión seguía aumentando. El prestigio de Estados Unidos nunca había estado más bajo que en este momento, el 6 de diciembre de 1957.